Te doy la bienvenida a este espacio donde charlaremos con profesionales del bienestar y de la salud integrativa. Mi nombre es Ire Moray y mi misión es empoderarte a través del conocimiento para que seas capaz de tomar decisiones más conscientes, sentirte feliz y plena en base a tu propia definición de bienestar y aprovechar este maravilloso regalo que es la vida. Hola bonitas, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un episodio muy especial que tenía muchas ganas de grabar y de aprender sobre el tema y creo que a vosotras os va a parecer también muy interesante. Y es que este año llevamos un año especialmente duro para todo el mundo y por eso he querido grabar un episodio sobre procesos de duelo, para hablar un poquito más sobre cómo digerirlos, cómo apoyar a las personas que lo están pasando mal, cómo apoyarnos y entendernos a nosotras mismas en estos procesos. Creo que es importante, muy importante hablar de estos temas, ya que en general son temas tabú, son temas que tapamos, que no nos gusta mirar. Pero hablar de duelo es también hablar de vida, hablar de que la vida no es lineal y estos procesos van a venir. Desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, creo que la salud mental va por encima de todo y creo que debería ser una prioridad absoluta cuidarnos y cuidar nuestra salud mental. Hoy tenemos a Pilar. Ella es psicóloga, experta en procesos de duelo y autora del libro Enseña a tus hijos a digerir las emociones. Os dejo con la entrevista y espero que de verdad os ayude a dar un poquito más de luz a cómo cuidar nuestra salud mental y emocional en estos días. Bueno, bienvenida Pilar, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias. Muy bien, Irene, estoy muy bien. Bueno, me alegro mucho de que te hayas tomado este ratito para venir a compartir con nosotras y hablar sobre este tema. Si te parece, podríamos empezar explicando un poquito qué es el duelo, cómo lo podríamos definir. Vale, a ver, el duelo lo primero que me viene al decir qué es el duelo es que el duelo es un proceso. Como proceso requiere tiempo. ¿Y qué más? El duelo es un proceso personal, único e intransferible. ¿Qué quiere decir eso? Que cada persona va a transitar el duelo a su manera, ¿vale? Por eso, si hay algo que tenemos que tener presente cuando estamos atravesando nosotros un duelo o alguien cercano a nosotros está atravesando un duelo es respeto, respeto. Porque depende del vínculo que tenemos con la persona o con lo que he perdido, ¿vale? El duelo es una reacción natural a una pérdida, ¿vale? La relación, el vínculo que yo tengo con lo que pierdo. ¿Qué más? Las circunstancias de la pérdida y mis estrategias de afrontamiento. Como tú sabes, con toda la gente que te va acompañando aquí hablando de salud integrativa, las estrategias de afrontamiento varían en una misma persona en un momento u otro, ¿vale? Por eso, cada duelo también va a ser diferente en nosotros mismos, ¿vale? Por haber vivido una pérdida, no quiere decir que en una pérdida posterior yo vaya a reaccionar o lo vaya a vivir de la misma manera que en la otra. Ujú. Eso sería lo que es el duelo. Vale. Y cuando pensamos en duelo, pensamos muchas veces en la pérdida de un ser querido, pero ¿podría ser por otros motivos? Efectivamente, a ver, el duelo es la reacción natural frente a una pérdida. Em, y está el duelo por la muerte de un ser querido, ¿vale? Importante, y recalco aquí, un ser querido incluye también las mascotas, ¿vale? He tenido gente en consulta que ha venido durante el confinamiento, me han entrado 2 personas que han venido por la muerte de su perrito. Es el vínculo que tú tienes con ese ser vivo, ¿no?
con ese ser vivo, con una persona, con tu perrito, con tu gato. Eh, un trabajo, un duelo por una pérdida de trabajo, un duelo por una ruptura de pareja, por un divorcio, duelos migratorios, importantísimo, ¿no? Cuando cambias de una ciudad a otra, de un país a otro. Hay duelo por evolutivo, el duelo de la adolescencia. En la adolescencia vivimos un duelo, el duelo de tu cuerpo de niño, ¿no? De repente cambia el cuerpo. El duelo en la menopausia, ¿no? El duelo cuando ya no vas a ser madre. Bien por edad, ¿no? Un duelo evolutivo, o bien porque tú te habías proyectado tu vida con una familia y no puedes ser madre, ¿no? Bueno, toda pérdida implica un duelo. Y esto es muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta porque, como he dicho antes, Irene, requiere tiempo. ¿Y qué ocurre? Que hay algunos duelos a los que no les damos permiso. No permitimos ese tiempo, ese espacio. Y eso va en contra de nosotros, ¿vale? Porque es un proceso natural que sí o sí vamos a transitar, de una manera o de otra. Pero transitarlo lo vamos a transitar. Me parece muy interesante esto que dices, ¿no? De los tipos de duelo. Y me ha resonado mucho, o sea, de los tipos de duelos, de por qué puede darse un duelo, ¿no? Me ha resonado mucho también por la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Que veo que muchas personas es posible que estén pasando bueno, por un duelo ahora mismo por diversos motivos. Em, Hay veces que no sabemos cómo actuar cuando vemos a una persona que está pasando por ese duelo, ¿no? Lo típico en que no sabes qué decirle. Entonces, si conoces a una persona que está pasando por un momento así, ¿qué dirías, no? Como amiga o como compañera, o qué sería lo adecuado, ¿no? O lo que a esa persona le serviría como apoyo para decirlo. Vale. Aquí has dicho algo al introducir tu pregunta, algo que es muy importante, muy interesante en estos momentos, Irene, y que no he dicho, ¿no? Al decir que hay diferentes motivos por los que podemos estar en duelo. Actualmente todos estamos en duelo. La situación COVID es una situación de duelo, de pérdida. Hemos perdido libertades, hemos perdido nuestro estilo de vida. Hay personas que han perdido sus trabajos, hay personas que han perdido sus negocios, ¿no? Que, vale, trabajo y negocio, ¿qué tiene de distinto? Bueno, pues todo lo que tú has puesto emocionalmente, todo lo que tú has invertido física, mental y emocionalmente cuando pones un negocio, ¿no? Mm, es terrible, ¿no? Pasar por algunas calles y ver cómo van cerrando la persiana, negocios, personas que dices, madre mía, ¿no? Toda la ilusión y todo lo que han puesto para arrancar eso. Empresas, hay empresas también que están, todo esto son duelos. Luego los duelos por la pérdida también, pérdida de salud y personas que han fallecido. Hay personas en este momento que han fallecido por COVID o por efectos secundarios del COVID, ¿no? Y cómo se está dando, cómo se están pudiendo transitar las despedidas, los acompañamientos, los entierros, ¿vale? Te contaba que yo acabo de perder a un amigo la semana pasada. No es de Madrid, no hemos podido ir a su ciudad. No, los amigos de toda la vida, no hemos podido ir a su entierro. Esto es muy importante, es muy, muy importante cómo se están dando también los ritos. Centrándome en tu pregunta de qué decir a una persona cuando está en duelo. Eh, a ver, lo que necesita la persona cuando está en duelo es que le demos permiso a vivir el duelo y que sepa que estamos ahí. Porque puede haber, según las estrategias de afrontamiento de la persona, pues hay personas, yo digo que hay como personas cueva,
¿no? Que van a necesitar vivir el duelo mucho más hacia adentro, que no van a querer hablar con nadie, que se van a encerrar, y personas que sí que lo van a necesitar, ¿vale? Esto es muy importante, Irene, por ejemplo, en parejas, cuando se vive la muerte de un hijo, hay un porcentaje, casi de un 80% de parejas que se separan, ¿vale? Y muchas veces tiene que ver con cómo cada uno transita el duelo, con lo que cada uno necesita, ¿vale? Por eso es muy importante ahí el acompañamiento. ¿Qué decir a estas personas? Transmitir estoy contigo, ¿vale? Yo utilizo y cada vez lo recomiendo más, claro, ahora que tenemos los móviles, ¿no? Pues mandar, mandar un contigo, la palabra contigo y un besito. Que la persona sepa que estamos ahí. Importantísimo que le digamos cómo nos sentimos nosotros, ¿no? Me encantaría saber qué hacer para ayudarte. No sé si llamarte, no sé si te llamo soy pesada o si tengo que estirarte. Ojalá supiese qué hacer para que te sientas mejor. Vale. Yo soy mucho más partidaria de acompañar de esta manera que hacer preguntas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando hacemos preguntas, de alguna manera urgimos a la persona a que se ponga en contacto con nosotros. Y ahí nosotros tenemos también que gestionar lo que es nuestra necesidad de lo que es la necesidad de nuestro amigo que está viviendo ese duelo, ¿no? A lo mejor no puede contestarte ahora, y luego a veces, claro, como he dicho antes, depende del vínculo. Hay veces que cuando hay, bueno, cuando hay una muerte, hay personas que no las quieres ver, pero no porque no las quieras, sino a lo mejor esa persona te recuerda a la otra. Ahí hay una frase que a mí me encanta porque describe muy bien. En la presencia está la ausencia. ¿No? Ahí de repente tú estás más o menos bien, ves a alguien, bueno, a mí me está pasando, ¿no? Estos días yo estoy bien transitando mi proceso, porque además ha sido una circunstancia súbita, con lo cual tiene unas características diferentes, y hay personas con las que hablas y te pones a llorar. Y en cambio hay otras con las que lo puedes hablar, pues, entonces a lo mejor bueno, pues necesitas tomar un poquito de distancia, sobre todo que sepan que estamos ahí sin urgir, nada de distraer, ¿no? Esto tenemos una cultura de hacia afuera, hacer, de la distracción. Bueno, de hecho, uno de los síndromes más diagnosticados en la infancia es el déficit de atención, ¿no? Entonces, vivimos en la era de la distracción y se pretende a las personas en duelo que se distraigan, ¿no? Que no piensen, venga, vamos, que haga esto para que te distraigas, para que no piensen. La persona en duelo necesita también saber que tú, o sea, hablar de la persona o que a ti no te incomoda el que la nombren, ¿vale? Entonces esto es muy importante, el no distraer, el permitir y sobre todo como acompañantes no tener miedo, no tener miedo. Que un día una persona, después de la muerte de su pareja, de la muerte de un hijo, no se quiera levantar de la cama, no quiere decir que vaya a estar siempre así, ¿vale? También vivimos una era de la japicracia. Entonces, claro, si el duelo requiere tiempo y comparte signos y síntomas con lo que reconocemos como depresión, bueno, pues queremos que la persona se dé prisa, ¿no? Y es como es un tabú, ¿no? El duelo.
y ahora mismo se están dando muchos duelos no permitidos, sobre todo cuando se viven varios a la vez. Si hay una enfermedad, a la vez está tu trabajo colgando de un hilo, no te da tiempo a procesarlo todo, o que se juntan, te separas, ¿no? Bueno, pues ahora recientemente una persona, tras el confinamiento, se ha separado de su pareja y acaba de fallecer su hermano. Uf, pues de pronto te juntas con muchos, ¿no? Entonces eso, Irene, por resumir, que sepan que cuentan con nosotros y que les vamos a acompañar en lo que en su manera, en lo que Ujú, necesitan. ujú. Vale. ¿Eh? Es muy importante, gracias Pilar, es muy importante saber esto porque precisamente no por la situación en la que vivimos, ¿no? Que es importante saber cómo acompañar a la persona que tenemos Ujú. al lado, ¿no? Entonces, mi siguiente pregunta es si, ¿qué pasa si eres tú esa persona, ¿no? Que está pasando por ese duelo. ¿Qué pasa? ¿Cómo, bueno, pues, cómo es el proceso? ¿Qué puedes hacer, ¿no? Al respecto. Vale. Eh, en realidad viene a ser lo mismo, ¿no? Es acompañarnos a nosotros, darnos permiso, darnos permiso. Mira, es muy importante también que haya como psicoeducación, que sepamos los momentos por los que vamos a transitar, ¿no? Se habla y se ha divulgado mucho durante el confinamiento de las fases del duelo de Elizabeth Kubler-Ross. A mí me gusta hablar mucho de los momentos del duelo, que es un poquito distinto a las fases del duelo. Los momentos del duelo, el primero es eh, aceptar la realidad de la pérdida. Cuando hay una muerte de un ser querido o cuando hay una pérdida, cuando hay una pérdida, ¿vale? No vamos a cerrarlo solo a la muerte. Hay instantes, hay un tiempo que puede ir desde un instante a más en el que yo no me lo creo. No me lo creo. Esto no puede ser, ¿no? Yo que he acompañado mucho en primeros auxilios, ¿no? Que son accidentes, muertes súbitas. No te lo puedes creer. O sea, dices, Dios mío, pero si ayer estaba hablando con él. Incluso en un duelo anticipado, hay un instante ahí de incredulidad. No me lo puedo creer. Entonces, nuestra primera tarea interna es aceptar la realidad de la pérdida. Después, hay un momento de tsunami emocional, ¿vale? Te cuento los momentos, aunque me has preguntado qué hacer nosotros, porque lo que tenemos que hacer conociendo estos momentos, Irene, es permitírnoslos y reconocernos en el momento y saber que eso es normal, ¿vale? Entonces, el momento de tsunami emocional puedo sentir rabia, culpa, miedo, pena. En realidad, la rabia, la culpa y el miedo eh, están como maquillando de alguna manera al dolor, a la pena, ¿vale? Aparecen, bueno, enfado, que puede desplazarse a cualquier cosa. Entonces es normal que yo esté más irritable, que la persona que está en duelo estemos más irritables. También hay un estrés, ¿no? A nivel del sistema nervioso. Es un estrés. Cuando tú ves cuando se tipifican en la escala de estrés, puntúan como lo más alto las pérdidas, ¿no? Casi todos son pérdidas y cambios. Lo que puntúan en la escala de estrés. Entonces, ser consciente de que voy a tener estos síntomas, ¿vale? La rabia y la culpa, que es la misma emoción, ¿la dirijo hacia afuera o la dirijo hacia mí? ¿Vale? ¿Qué ocurre con la rabia? Que nos da como fuerza, da como energía. Entonces, tenemos que vigilar y tener cuidado porque hay personas que de pronto se instalan ahí, ¿no? Ahí, por eso es importante conocer el proceso de duelo y acompañar de alguna forma para saber cuándo me estoy enquistando, ¿no? Y cuándo puedo necesitar una ayuda profesional y cuándo a lo mejor un simple acompañamiento, ¿vale? A veces el acompañamiento es un libro, una lectura,
algo que me ayude a identificarme con lo que yo estoy viviendo. Transito todas estas emociones de golpe, Irene, y luego, ¿qué ocurre? Cuando se han podido digerir bien la rabia, la culpa, el miedo, de pronto te entra miedo. Ostras, ¿le puede pasar esto a mi pareja? ¿Me puede pasar a mí? Los niños, ¿no? Si es un papá el que ha fallecido, ¿le puede pasar a mi mamá? Esto ocurre, ¿no? Y esto de pronto nos confronta con la realidad de nuestra finitud física, ¿no? Entonces, es como que vamos ahí transitando todo. Y pasamos al tercer momento, que es de pena y desesperanza. En este momento, Irene, es muchas veces cuando la gente consulta, ¿vale? ¿Por qué? Porque a nivel popular creemos que el duelo lo cura el tiempo, ¿no? Que necesitas tiempo. Entonces, cuando acaba de ocurrir la pérdida, hay mucha gente alrededor, pero va pasando el tiempo. Y entonces el que está afuera ya no sabe si sacarte el tema, si te lo saco te lo voy a recordar, mejor no te lo saco. El otro ya, es que no voy a volver a hablar porque otra vez, es que siempre estoy con lo mismo, es que soy una pesada, es que otra vez, es que total, si no me lo van a poder devolver, yo ya no hablo, yo ya no. Y entramos en un momento que es de pena y desesperanza. Es el momento más largo y más tedioso. Y ahí la gente a veces acude diciéndote, es que estoy peor ahora que antes. No es que esté peor, es que ahora estoy en otro momento donde lo que ya soy plenamente consciente de la pérdida, digamos que tengo que aceptar, empezar a vivir mi vida contando con esa ausencia de trabajo, con la ausencia de esa persona, y entonces es un momento como más depresivo, más triste, se puede llorar más, ¿vale? Entonces, esto es importante saberlo, que no estás peor, ¿no? Y bueno, que un buen acompañamiento puede ser realmente útil, que un acompañamiento no es una terapia, Irene? El duelo no es una patología, no estás enfermo. Que a veces la gente te dice, me estoy volviendo, es que me estaré volviendo loca. No, 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 no. Y que afecta, es un proceso, tú que estás ahora muy en este tema, el duelo es un proceso psiconeuroinmunológico, ¿vale? Entonces nos va a afectar también a nivel inmunológico, a nivel neurológico, va a afectar a las funciones ejecutivas, puedo estar menos atento, todo lo que son los síntomas del déficit de atención, los podemos transitar, ¿no? Los podemos vivir. Te cuesta organizarte, tomar decisiones, retener, evocar, planificar, ¿vale? Y si tú sabes que eso forma parte del proceso, la vivencia de eso es diferente, ¿no? Porque si no, piensas, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo idiota, ¿no? De repente, ¿qué ocurre? Entonces, ¿qué hacer cuando tú estás en duelo? Respetarte y reconocerte y darte ese tiempo con el que vas haciendo ese trabajo interno, ¿vale? Entonces, creo que es súper importante, Irene, y te agradezco un montón la oportunidad de poder hablar de esto, porque es un tabú y es muy importante conocer que vamos a transitar esos momentos. Y por último, ya cuando hemos conseguido digerir todas las emociones y todo este proceso, es cuando integro el vínculo dentro de mí. Y es ese momento en el que puedes hablar de la persona sonriendo. Ya un papá me decía, el dolor por la muerte de mi hijo es más pequeño, se ha amortiguado, pero mi amor por él no, el vínculo, ¿no? Por eso es importante también, y va a depender del vínculo que yo tenía con esa persona. Y por eso aquí es importante que tengamos los deberes hechos, Irene. Es decir, que vivamos desde el agradecimiento, desde el perdón,
que, que tengamos nuestros vínculos saneados, porque, porque, porque la vida de pronto se acaba, ¿no? Y vivir en paz, vivir en armonía, no solo es un placer en lo que es el proceso de vida, sino que también es una forma de poder transitar nuestros duelos mucho mejor, ¿no? Porque van a llegar, ¿no? Es, es así. Jolín, qué interesante, la verdad, entender, ¿no? Porque como tú has dicho, es un tema que es un poco tabú, ¿no? Completamente. Y por eso me parece interesante, ¿no? Traerlo al podcast porque a veces no es algo de lo que solamos hablar. Has dicho que hay un momento en el que la mayoría de personas van buscando ese acompañamiento. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa si no buscan ese acompañamiento? Te voy a explicar. Yo tengo algunas personas que conozco que han pasado por un duelo o están pasando ahora mismo, pero tienden a encerrarse en sí mismas y no quieren esa ayuda, no la quieren. Entonces, bueno, ¿qué podría pasar con esas personas si no buscan esa ayuda o si no se encierran en sí mismas? Vale. Aquí, mira, como decía, hay personas que sus estrategias de afrontamiento son más hacia adentro, ¿no? Yo hablo de la palabra como enzima emocional, ¿no? Entonces, eh, ¿qué haría yo o qué he hecho cuando he tenido cerca a personas así? Explicarles lo que son los momentos del duelo. Entonces les puedes facilitar, pero de una forma muy sencilla, ¿eh? No, no tanto rollo como he dicho ahora, ¿no? El reconocerse como los 4 momentos, las tareas, y tú rápidamente como te reconoces en ello. Para que sepan lo que les está pasando es un proceso, ¿vale? Facilitárselo. Se le puede mandar pues una imagen o un artículo, facilitarles esa información de alguna manera o contársela si acceden a poder hablar. Pero hay veces que no quieren hablar, ¿no? Entonces, bueno, pues se la facilitamos de alguna forma. Y luego yo siempre recomiendo en esos casos que puedan poner palabra. Yo recuerdo una pareja que había fallecido su hija y ella necesitaba hablar, hablaba, venían los dos, pero él venía como acompañándola a ella y él apenas hablaba y ella decía, es que él no habla, es que él no habla, pero es que él no necesitaba eso. Entonces, ¿qué le dije a él? Digo, mira, tú no necesitas compartirlo, ¿vale? Pero si es bueno para ti que lo transformes en palabras. Entonces, a estas personas se les puede sugerir que escriban, no para que quede bonito, no, para ti, escribir de cualquier manera, ¿no? Pero es importante que se transforme en palabras. La palabra, a ver, cuando vivimos un impacto emocional muy grande, se queda en el hemisferio emocional, ¿no? Recordamos imágenes, olores, em, sensaciones, ¿vale? Se registra y se almacena en nuestro sistema nervioso en el hemisferio izquierdo, en el hemisferio derecho, perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Que a través del lenguaje y a través de las palabras se pasa de un hemisferio al otro, ¿vale? Por decirlo así de forma súper rápida. Entonces, cuando yo almaceno ese recuerdo y esa vivencia y esa experiencia en el otro hemisferio, yo ya la estoy digiriendo, ¿vale? La emoción no se torna conmoción, ¿vale? En un trauma, la emoción se torna conmoción. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que la emoción se pueda transmutar en devoción, en sentimiento, ¿vale? O que se quede simplemente siendo una emoción. Las emociones no son malas,
las emociones todas están al servicio de la vida, ¿vale? Lo que nos daña es la conmoción, que es la emoción sostenida, el estrés mantenido, pero no la emoción en sí, ¿vale? Entonces, que escriban. Yo les sugeriría eso, ¿vale? Que tengan la oportunidad de transformarlo en palabras y que sepan que estamos ahí. No todo el mundo, Irene, no todo el mundo va a necesitar un acompañamiento profesional. Esto también lo tenemos que saber. Y luego, hay diferentes tipos de duelo. Entonces, hay duelos como que congelados, ¿no? Duelos que se quedan, o sea, que se quedan como anestesiados, que no sientes nada. Y hay veces que las personas te pueden venir, yo recuerdo una vez acompañando en un entierro, se me acercó un familiar de la persona que había fallecido, me decía, no siento nada, es que no puedo llorar, no siento nada. Y te sientes raro y te sientes mal porque no estás sintiendo nada, ¿no? Porque ahí todavía es como cuando tú que has bailado, seguro que te has lesionado alguna vez, ¿no? Recién el momento en el que te lesionas, incluso has podido seguir bailando. Y de pronto al día siguiente, a los 2 días, no puedes y tienes que hacer 3 meses de reposo y tienes una lesión y dices, madre mía, pero se acabó el espectáculo. Y no, porque en ese momento hay una anestesia, ¿no? Cuando recién tú te has lesionado y emocionalmente nos pasa lo mismo. Entonces, puede ser que estas personas todavía estén en ese momento, ¿no? Que todavía estén con esa anestesia. Por eso digo que hay que tener mucho respeto, ¿no? Y que lo sepan, por eso es importante, y te agradezco otra vez, la divulgación en este sentido, ¿no? Porque entonces yo puedo llamar, a mí a veces me ha llamado gente y no hemos empezado a trabajar, porque les he dado 4 tips, unas orientaciones y la posibilidad, oye, si lo necesitas, vuelve, ¿no? Y hay personas que con un par de veces ya no necesitan nada más. Por eso yo creo que aquí es importante la psicoeducación. Cuando no quieren, no quieren, porque se tiene asociado el psicólogo con estar loco. O, ¿sabes lo que ocurre a veces, Irene, con los duelos? Que no nos damos permiso nosotros. Es muy importante ver el significado que le damos a las emociones que estamos viviendo. Porque hay veces que cuando yo me empiezo a sentir mejor, me siento culpable. ¡Ah! Pero ¿cómo puedo estar yo aquí disfrutando de la vida? ¿Cómo puedo estar yo si ha pasado esto? Entonces, el seguir en duelo, el seguir sintiéndome mal, se puede vivir como una lealtad a la persona que ha fallecido. ¿Vale? Y entonces esto también eso sí que hay que trabajarlo, ¿no? Decir, no, es que tú estás vivo, es que la manera de honrar la vida de tu padre, de tu madre, de tu pareja, de tu hijo, es volver a abrazar la vida, ¿vale? Eso no quita que el duelo, Irene, es una herida y va a dejar una marca, ¿vale? Recomiendo leer una entrevista que le han hecho a Dani Martín hace poquito, en la que habla de la muerte de su hermana. Lo colgué el otro día en Instagram, pero creo que lo dejé en Stories, si no debe estar. Lo describe fenomenal, fenomenal. Además, se puede ver en su música. En aquella época él escribió la canción de Mi Lamento, que yo la conocí, esa canción, a través de una mamá que acababa de morir su hijo y me la puso en la sesión, porque ella decía, así me siento, ¿no? Y ahí ves la música, las palabras de Dani Martín le estaban sirviendo a ella de encima emocional, porque a veces tú no puedes poner esas palabras.
es que a lo mejor les decimos, oye, habla, no para que me lo cuentes, o escribe, pero es que a lo mejor no te salen las palabras. Entonces, por eso las canciones, la lectura, te ayuda porque tú te reconoces. Y entonces tomas esas palabras como tu enzima emocional. Es como que te trituran la comida, ¿no? Tú todavía no puedes masticar. Bueno, pues hay alguien que... y tú dices, eso, exactamente, eso es lo que estoy sintiendo. Y ya eso te va ayudando, ¿vale? Y bueno, buscaré esto que dices de Dani Martín, la entrevista, y lo pondré en las notas del podcast. ¿Tienes alguna otra recomendación, algún libro o algo que pueda servir? Bueno, a ver, sobre duelo, Tizón, el doctor Tizón tiene un libro, es bastante grande, que es Días de duelo. Días de duelo, que es para todo el mundo, ¿vale? Cualquier lectura de Elizabeth Kubler-Ross también. Hay un libro que tengo por aquí de Valentín Rodil, que es sobre la importancia de los ritos y las despedidas. Y luego yo he escrito un libro que ha salido publicado hace poquito, en octubre, que es Enseña a tus hijos a digerir las emociones. No habla solo de duelo, sí es cierto que hago muchísima referencia al duelo y hay un capítulo todo dedicado al duelo, ¿vale? Claro, mi libro, ¿por qué lo recomiendo? Porque el proceso de duelo es una digestión emocional, ¿no? De hecho, a mí me vino el concepto de digestión emocional a través del acompañamiento a madres en duelo, porque el plato más indigesto en la vida es la muerte de un hijo. Y la importancia de la palabra, y ahí yo hablo de la palabra como enzima emocional, Irene. Fíjate que se muere tu padre, eres huérfano, se muere tu pareja, eres viudo, pero cuando muere un hijo no hay palabra, porque, porque es un impacto tan grande, ¿no? Que, que, que no hay una palabra que me ayude a pasar eso de un hemisferio al otro, ¿no? Entonces, es importante saber que según sea el plato de realidad que tengo que comer, que por eso hablo de platos de realidad, ¿no? Porque la muerte es un plato de realidad al que todos nos vamos a enfrentar, la nuestra y la de nuestros seres queridos. Ese plato de realidad puede ser más o menos indigesto, ¿no? Entonces, creo que estos libros ayudan, ¿no? Unos más en concretos del duelo y luego es que en el duelo pues entra todo un proceso, ¿no? Nos cuestionamos todo de pronto, el sentido de la vida. O sea, es un tsunami físico porque te afecta físicamente. Como es un estrés, se te ralentiza todo lo que es sistema digestivo, funciones ejecutivas, sistema inmunológico desciende, eh, emocionalmente sientes todas estas emociones, te afecta a todo. Claro, si cognitivamente te afecta de esta manera y tú estás viviendo una presión como hoy en día en muchas empresas, y, y tú no puedes concentrarte de la misma manera, encima te entra más miedo porque dices, ostras, es que dice, ahora encima me van a despedir. O la presión, tengo que volver al trabajo. Eh, no permitimos los tiempos. En esta sociedad es difícil porque también toleramos muy mal ver el sufrimiento del otro. Mm, Me parece ¿Vale? muy, Entonces, bueno, muy pues cierto. Mm. Voy a dejar en las notas del otro podcast todo libro, esto. Ah, vale, Irene, sí. Dime. otro libro de Jorge Bucay, El camino de las lágrimas. Ujú, lo apunto. Pues lo dejamos por aquí en las notas del podcast, ¿vale? Para que todo el Ujú. mundo pueda ir a esa lista de Vale. recomendaciones y tener ahí esos recursos. Me gustaría terminar diciéndote una opinión personal mía y me gustaría conocer tu opinión también. Y es que personalmente creo que la salud mental y emocional va antes que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque como tú estabas diciendo antes, eh, hay procesos en los que, bueno, pues se ralentizan otros procesos o lo que es que, o sea, pongamos un ejemplo. Si yo no me encuentro bien a nivel emocional, no voy a querer ir a correr, no voy a querer prepararme un buen plato
de comida sana, no voy a querer ir a salir con los amigos. Entonces, personalmente creo que la salud mental y emocional va antes que nada y que se debería de hablar más de estos temas y dar mucha más visibilidad, y quitar muchos tabúes. 100% de acuerdo contigo. Es la base. Sin salud mental no hay nada. Y luego aprovecho también para hablar de mi libro, ¿no? Que hay un capítulo que es digestión emocional y cuerpo físico. ¿Vale? El título del libro engaña, parece que va dirigido a padres, pero realmente el concepto es la digestión emocional, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como padres tenemos que facilitar eso con nuestros hijos. Pero es la clave, es la clave, la salud mental. Y la salud mental empieza por tener estrategias para, para qué hacer con nuestras emociones. Irene, para que las emociones no se tornen conmociones, porque entonces me afecta a mi salud física, a mis vínculos de intimidad, me afecta a mi rendimiento. Vale, entonces, por eso es tan importante y tan necesario espacios como este, Irene. Así que enhorabuena y gracias por tu labor. Oh, Sí, muchas sí. gracias a ti por venir, porque al final, bueno, es eso, ¿no? Ese ratito de compartir, ponerlo ahí y que la información pues llegue a otras personas. Eso, Así que sí, sí, sí. Y romper tabús, romper sí, tabús. Sí, sí. sí, Jo, sí. pues Pilar, ha sido un gustazo tenerte por aquí Igualmente, y nada, espero volver a entrevistarte en algún momentito y seguir profundizando en el tema. encantada. Un besazo. Un besito. Chao, Irene. Chao.